Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Busco ayuda en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Alabado sea Allah. Alabado sea aquel que enalteció al ser humano con el conocimiento. Le alabamos, buscamos su ayuda y le pedimos perdón por todos nuestros pecados y errores. A quien Allah guíe, nadie podrá desviar, y quien Allah abandone, nadie podrá guiar. Y doy testimonio que no hay nada ni nadie que merezca ser adorado excepto Allah, único sin asociados, y doy testimonio que Muhammad es su siervo y mensajero. Que el amor y la protección de Allah sean con él, con su bella familia y compañeros, y con todos aquellos que los sigan hasta el día del juicio final. Amén. Hermanos y hermanas, el mes de Ramadán es el mes del Corán, el mes del Corán. Y hoy queremos detenernos para analizar una ley del Sagrado Corán, y no es una ley cualquiera. Nos queremos preguntar hoy, ¿cuál es la primera vez que se dirige Allah a los creyentes en el Corán? ¿Qué mensaje les dice en esa primera vez que Dios, Allah Todopoderoso, se dirige a los creyentes? Es decir, en el que el versículo o la ley ya empiece por Ya ayyuhalladhina amanu, oh creyentes. ¿Cuál es la primera vez que Dios dice en el Corán, oh creyentes, Ya ayyuhalladhina amanu? ¿Y qué dice en esa primera vez? La primera vez que Dios llama a los creyentes, que Dios se dirige a los creyentes. Hoy queremos analizar este hecho. Y si abrimos el Corán desde el principio y empezamos a leer desde el capítulo primero y vamos pasando, leyendo para ver cuál es, dónde Dios se dirige por primera vez a los creyentes y dice, oh creyentes, ya ellos alladina amanu. Pasamos el primer capítulo, no vemos nada. Pasamos al segundo capítulo, leemos, 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 hasta que damos con esa ley, hasta que encontramos ese primer versículo en el que Dios se dirige a los creyentes, en el que Dios dice, oh creyentes. Entonces queremos saber qué les dice Dios en esta primera vez que se dirige a ellos. Y en árabe, yo lo diré en árabe y acto seguido pasamos a decir la traducción, lo que se puede traducir de esta ley, del significado de la ley, del versículo, y empezamos a mencionar algunos beneficios relacionados con esta ley y con un dicho, un hadith de nuestro profeta, que el amor y la protección de Allah sean con él, relacionado a este hecho. En árabe, la primera vez que se dirige Allah, glorificado, exaltado sea a los creyentes, es para decir lo siguiente. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا إلى تمام الآية. En español, Dios, la primera vez que se dirige a los creyentes es para decirles, oh creyentes, no digáis ra'ina, en cambio decid unzurna. ¿Qué quiere decir esto? Dios en esta ley, en esta primera vez que se dirige a los creyentes, les está diciendo, les está enseñando a cómo hablar, les está corrigiendo la forma en la que deben hablar y los está incitando a hablar de la forma más correcta, de la forma más correcta posible, ya que la palabra o el concepto ra'ina es un concepto ambiguo que tiene doble significado, que tiene un significado ofensivo, incorrecto, negativo y otro correcto. Entonces Dios les dice, dejad estos conceptos, este concepto que es ambiguo, que tiene connotaciones negativas, ofensivas, etcétera, que puede ser un insulto, y utilizad mejor otro concepto que sea claro, conciso, tal como undurna. Ya que en época del profeta, que el amor y la protección de Allah sean con él, sallallahu alaihi wasallam, había ciertas personas contrarias a su mensaje que utilizaban este concepto. Es decir, decían, se dirigían al profeta diciendo Raina, pero su intención era el sentido negativo, el sentido ofensivo, es como si fuese un insulto. Entonces, Allah les enseña a los creyentes que no hay que hablar de esa forma, sino que hay que utilizar las expresiones que sean claras, que no tengan un doble sentido, un doble significado, que sean lo más evidente posibles y de la mejor forma, para que así no causen ningún daño ni puedan herir los sentimientos del que nos escucha o del oyente.
Por tanto, vemos, hermanos y hermanas, que la primera vez que se dirige a Allah a los creyentes es para perfeccionar su lenguaje, para perfeccionar su forma de hablar y de dialogar con los demás. Fijaos entonces qué grande es el Islam, que no ha dejado aspecto alguno de nuestra vida sin que nos haya mencionado una enseñanza sobre ello, incluso la forma de hablar, incluso la forma de hablar. Y por eso, si tuviéramos que mencionar un dicho, un hadith de nuestro profeta, que el amor y la protección de Allah sean con él, relacionado a este hecho, al habla, a cómo hablar, sin duda alguna sería un bello hadith que está en una gran obra de narraciones de hadiths de las más auténticas, la más auténtica que existe, que es la obra titulada Sahih al-Bukhari. Resumidamente, este es su título, Sahih al-Bukhari. Entonces, el profeta nos dice en una afirmación auténtica, en un dicho, una narración auténtica, nos dice en árabe, y es un dicho que quizás todos vosotros, hermanos y hermanas, conozcáis, que quizás todos conozcáis, pero hoy queremos detenernos en este dicho para extraer lecciones y beneficios uno tras otro, paso a paso, sobre este bello dicho del profeta Muhammad, que el amor y la protección de Allah sean con él. Y nos dice el profeta en árabe, nos dice, عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. En español dice nuestro querido profeta que el amor y la protección de Allah sean con él. Quien crea en Allah y en el último día, es decir, quien crea en Dios y en el último día, que diga lo bueno, que hable lo bueno, que hable el bien o que se calle. Que hable el bien o que se calle. Por tanto, fijaos en este bello hadith, en este bello dicho de nuestro profeta, y queremos aprender más sobre este dicho, cuáles son las lecciones que se pueden extraer de esta afirmación del profeta Muhammad, que el amor y la protección de Allah sean con él. La primera lección que podemos extraer, el primer beneficio que podemos extraer, es que este dicho, este hadith, nos enseña a controlar nuestra lengua, nuestra forma de hablar. Nos enseña a controlar nuestra forma de hablar. Y esto es importantísimo en el Islam. La forma de transmitir las palabras, la forma de dirigirse a los demás. Y en este hadith es clarísimo. Es clarísimo que el profeta, que el amor y la protección de Allah nos enseña este hecho de controlar la lengua, de que no todo lo que uno quiera lo expresa de la forma que quiera, ya sea pudiendo causar daño a los demás, herir sus sentimientos, etcétera, etcétera, sino que nos enseña a supervisar y controlar nuestra forma de hablar, nuestra lengua. Y quien dice lengua, dice también la escritura, ya sea que lo escribas tanto en las redes sociales, en un mensaje, en una carta, en el periódico, en un libro, etcétera, etcétera. Por tanto, la primera lección que aprendemos es el de supervisar y controlar lo que decimos y lo que expresamos. La segunda lección que podemos aprender de este hadith es que el profeta lo liga a la fe, lo relaciona a la fe. Es decir, que quien controla sus palabras, quien supervisa sus palabras y habla de la mejor forma, eso es señal de fe, señal de imán en su corazón, ya que el profeta sallallahu alaihi wasallam dice en este dicho: "Man kana yu'min de imán, yu'minu billahi wal yawmil akhir". Es decir, quien crea en Allah y en el último día, que diga lo bueno, que se calle. Es decir, que es señal de fe, es señal de imán el supervisar y el hablar bien. Y alguien se puede preguntar, fijaos que el profeta solo mencionó dos pilares de los pilares de la fe, ya que es bien conocido en el Islam que los pilares de la fe son seis. Arkanul Iman Sitta. Los pilares de la fe son seis. ¿Cuáles son? Es decir, creer en Allah, creer en los ángeles, en los profetas, en los libros, en el último día, es decir, en el día del juicio, y en el destino divino, tanto lo agradable como lo desagradable. Pero el profeta en este hadith, en este dicho, solo nos menciona dos pilares: Allah y el último día, creer en Dios en el último día. ¿Por qué? Para así hacernos ver que el que controla su lengua es porque tiene fe, tiene creencia en Dios.
porque tiene en cuenta lo que Dios quiere y ama, y él es alguien que quiere solo actuar de la forma que Dios quiere. Y Dios ama a la gente que hablan de la mejor forma y y a la gente que controlan sus palabras, sus frases, etcétera. Y al mismo tiempo menciona el pilar del día del juicio para que así la persona tenga en cuenta el creyente, para que así vea que llegará un día en el que tendrá que rendir cuentas por todo lo que dijo y expresó, por todas las palabras que salieron de su boca y por todo lo que escribió. La persona será juzgada por todo el daño que haya causado con sus frases, con sus palabras, con todos los sentimientos que haya herido a causa de esto, con maldad, con la intención de maldad, de sembrar la discordia entre la gente, etcétera, etcétera. Por tanto, el hecho de que el profeta mencione el día del juicio es para hacerle ver al creyente que, que quizás en este mundo no tenga consecuencia en sus palabras, que pueda dañar a mucha gente y nadie, y no tiene ninguna consecuencia, y nadie le dice nada, etcétera, pero que sepa que llegará un día, que es el día del juicio, que Dios sí lo juzgará por lo que haya dicho y el mal que haya causado a través de esas palabras. Por eso el musulmán, cuando tiene en cuenta estos dichos, se vuelve más presto a mejorar su forma de hablar y de hablar siempre lo bueno, lo que vaya a beneficiar a la gente y de lo que vaya a alegrar y demás a las personas. La siguiente lección que podemos extraer de este dicho es que el profeta nos dice que diga lo bueno, que hable el bien, que quien crea en Dios y en el último día que hable lo bueno. Es decir, nos incita a transmitir todos aquellos mensajes que sean positivos, correctos, que vayan a alegrar a las personas, que vayan mensajes que sean de amor, de paz, de tranquilidad, de sosiego, de ayuda a la gente que lo necesita, etcétera. Estos son los mensajes que se deben difundir, expandir, etcétera, escribir y transmitir. Y esta es la enseñanza que nos enseña y nos indica este dicho del profeta Muhammad, que el amor y la protección de Allah sean con él. Después nos dice, o que se calle. Es decir, que si no es algo bueno, algo que vaya a beneficiar a la gente, algo que vaya a transmitir positividad y demás en las personas, entonces lo preferible es callarse, antes que hablar algo malo, antes que hablar algo negativo que vaya a causar un mal en la sociedad o a un grupo de personas o a una persona en particular, el profeta nos dice entonces cállate, porque el mal está prohibido. Transmitirlo, algo que vaya a dañar a los demás, está prohibido espiritualmente transmitirlo o expresarlo. Y nos dice que se calle, pues el silencio en estos temas o en estas situaciones es lo que se te pide islámicamente hablando, es lo que se te pide por parte de Dios y por parte de su mensajero, que el amor y la protección de Allah sean con él. Y puede surgir la duda y si yo no sé, hermano, si con esta frase si esta frase es del todo correcta o no, o es del todo buena o no, pues estoy dudando. Entonces, en casos así te dice el profeta que el amor y la protección de Allah sean con él, es que te calles, que optes por callarte, porque solo se transmite lo que tengas por certeza, por seguro de que es correcto, de que va a causar un bien y de que va a ayudar a los demás. Eso es lo que, si estás seguro, transmite. Si estás seguro de que eso es un bien, entonces se transmite. Pero ante la duda, entonces mejor optar por el silencio, mejor optar por el silencio. Y vemos también que el profeta, y esta es la siguiente, otra lección más, otro beneficio que se extrae, vemos que el profeta, que el amor y la protección de Allah sean con él, nos dice que diga lo bueno. Y esto es algo importante que quiero recalcar, y es que lo bueno tiene que ser tanto en la frase en sí misma como en las consecuencias de esa frase, ya que puede haber situaciones en las que la frase sea correcta, pero las consecuencias al decirla no sean tan buenas o sean perjudiciales para un grupo de personas, para una persona o para la sociedad en general. Es decir, que no cualquier frase correcta se transmite. No cualquier frase correcta se debe transmitir. Solo se transmite las que también vayan a ser apropiadas en general, las que vayan a causar un bien también. No solo que sea ella la frase en sí misma correcta, sino que el bien que vaya a causar, las consecuencias también sean buenas, ya que hay situaciones
o lugares en los que la frase a lo mejor es correcta, pero en esa situación, en ese lugar, no va a ser apropiada afirmar o expresar esa frase, ya sea porque las personas no lo van a entender correctamente o ya sea porque cierto grupo de personas están pasando por una situación delicada, etcétera. Entonces esa frase no se la van a tomar de la forma que tú pensabas que se la tomarían. Por eso, no toda frase correcta también se dice, solo si también va a ser buena las consecuencias, van a ser correctas las consecuencias. Por eso, el profeta al decir فَلْيَقُلْ خَيْرًا, es decir, khayran, el bien, tanto en la frase como en las consecuencias, como en el resultado, como en el fruto que vaya a dar esa frase que tú vayas a escribir o expresar en los lugares en los que estés. Y después nos dice otro beneficio que podemos extraer, es que el silencio muchas veces es la mejor opción, porque nos dice o que se calle. Nos dice que el silencio, el profeta, muchas veces es la mejor opción, sobre todo en situaciones donde tú sabes que con esa frase vas a herir a las personas o con esa frase vas a causar un mal en la sociedad, etcétera, etcétera. El musulmán debe alejarse de todas estas cosas. Por eso, de los dichos muy importantes en este hecho sobre el silencio es que el profeta, que el amor y la protección de Allah, nos dice en una frase que solo consta de dos palabras. Es un hadith, es un dicho en árabe que solo tiene dos palabras y lo podéis memorizar todos hoy mismo, solo tiene dos palabras. El profeta, que el amor y la protección de Allah sean con él, dijo: As-samtu najat. As-samtu najat. En español, el silencio es salvación. El silencio es salvación. Y es así, cuando la persona se calla, se mantiene callado, pensando en los demás, para no herirles, para no causar un daño en la sociedad, a un grupo de personas, a una persona en particular, en realidad esta persona significa que es responsable. Por eso es ante Dios salvación, porque es como si estuviese salvando también a los demás del mal, de querer hacerles daño, etcétera, etcétera. Por eso el silencio es muchas veces la mejor opción. Y sobre este hecho diría un gran sabio musulmán de España, español, llamado Ibn Hazm, que es un sabio que murió en el año 456 de la Égira. Ahora estamos en el calendario lunar en el año 1441. Este sabio pues es del 456, es decir, hace casi 1000 años de antigüedad. Este sabio nos dice muchas veces, Ibn Hazm dice muchas veces, dice, nunca he conocido a ninguna persona que se haya lamentado por haberse quedado en silencio, por haberse callado en una situación. Nunca he conocido a nadie que se haya lamentado o arrepentido por haberse callado, pero sí he conocido a muchísimas personas que se han lamentado y arrepentido por haber expresado alguna frase, alguna palabra, etcétera. Fijaos, qué gran enseñanza, qué gran sabiduría de este gran erudito. Por tanto, ya que muchas veces una sola frase puede destrozar toda una familia, una sola frase puede romper un matrimonio, una sola frase puede acabar con una amistad, etcétera, etcétera. Una frase puede hacer un daño a la sociedad en general. Por eso el musulmán muchas veces, o el creyente que tiene en cuenta estas cosas, opta por el silencio. Y sobre el silencio, nuestro querido erudito, sabio y profesor, una gran eminencia, un gran sabio, el Sheikh Saleh al-Usaymi, Hafidahullah Ta'ala, en sus enseñanzas nos decía muchas veces cuántas veces veo cursos y demás sobre retórica, sobre cómo hablar en público, sobre cómo expresarse mejor, etcétera, etcétera, pero nunca hemos visto a cursos, que se den cursos, que se impartan cursos en los que se enseña a la gente a estar en silencio, en los que se enseña a la gente a reflexionar más, a pensar a lo que se dice antes de hablar, es decir, para ser más responsables. Por eso el silencio, hermanos y hermanas, no siempre es debilidad o cobardía, como pueden pensar algunos, sino que puede ser responsabilidad, puede ser madurez. Muchas veces el silencio es eso, madurez y responsabilidad, pensando en el bien de los demás, pensando siempre en lo mejor. Y por último, mencionamos una última lección de este hadith, de este dicho, antes de terminar. Hay muchos, pero un último dicho es que el profeta dijo: فَلْيَصْمُتْ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ, o que se calle. Y utiliza la palabra as-samt, liyasmut. Y la palabra samt
es una palabra que se parece en idioma árabe a otra que es sukut. El profeta no dijo waliyeskut, فليقل خيرا أو ليسكت, sino que dijo waliyasmut. Es como en idioma español cuando hay palabras, por ejemplo, que son sinónimas, pero cada una significa una cosa diferente o tienen una diferencia. Por ejemplo, el oír y el escuchar. Muchas veces a lo mejor dicen que es lo mismo, las personas pueden pensar que es lo mismo, pero hay una diferencia entre oír y escuchar. En el idioma árabe lo mismo con samt. El silencio aquí, el samt, a diferencia del sukut, el silencio, el estar callado, se refiere a estar callado con responsabilidad, con madurez, pensando siempre en el bien de los demás. Por tanto, le pedimos a Allah que nos haga de las personas que hablan siempre de la mejor forma, tal como Allah dijo, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, y habla de la gente de la mejor forma. Esto es todo. Espero que os haya beneficiado a todos, hermanos y hermanas. Hasta una nueva ocasión. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.